Damos inicio a esta audiencia de vista pública en los expedientes acumulados 817 y 899 más el 938 del año en curso, formado por apelación de sentencias de amparo en las acciones constitucionales promovidas por los señores Julio Roberto Suárez Guerra, Walter Omar Linares Pacheco, Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, Walter Omar Linares Pacheco, Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, Edgar René de la Peña Archila y Otto Fernando Molina Stalin en contra del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias para el debido desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, señor presidente. En el amparo figura como acto reclamado la resolución de 12 de febrero de 2016, por medio de la cual la autoridad denunciada admitió la acusación presentada por el Ministerio Público y resolvió abrir a juicio en contra de los ahora amparistas. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, en su sentencia de primer grado, de fecha 9 de agosto de 2016, luego de hacer una serie de pronunciamientos en relación con los argumentos que expresaron los postulantes, los extremos contenidos en el informe circunstanciado que rindió la autoridad denunciada y las disposiciones legales aplicables, estimó: las acciones de amparo no pueden utilizarse como instancia revisora de los fallos que dicten los jueces en la jurisdicción ordinaria, como se pretende en este caso. De conformidad con la jurisprudencia asentada por la Corte de Constitucionalidad, que expresa la función judicial ejercida conforme lo dispone el párrafo tercero del artículo 203 de la Constitución, es de carácter exclusiva e independiente y no permite la revisión por medio del amparo, salvo que se pongan de manifiesto que han sido violados derechos fundamentales del postulante protegidos por la Constitución y las leyes. Cita la Gaceta 105, expediente 273-2012, sentencia de 10 de agosto de 2012. Es criterio jurisprudencial de esta instancia constitucional reconocer como legítima la función de interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades jurisdiccionales y, en este sentido, aquellos pueden emitir decisiones que, aún no siendo favorables a determinados sujetos procesales, no patentizan violación a derechos fundamentales garantizados por la Ley Suprema. Cita la Gaceta 94, expediente 3513-2009, sentencia de 25 de noviembre de 2009. Conforme a la doctrina de esta Corte, corresponde a los jueces de la jurisdicción ordinaria de manera exclusiva la tutela judicial, por lo que sus apreciaciones, estimaciones y criterios no pueden ser objeto de revisión en la vía constitucional, pues ésta no sustituye la vía ordinaria. Sin embargo, es función del amparo como garantía constitucional la protección a la debida tutela judicial, resguardando que la justicia sea administrada de acuerdo a los requerimientos constitucionalmente exigidos, comprendiéndose entre estos que la resolución se fundamente en derecho, que contenga razonamientos relacionados con los hechos sujetos a debate y que resuelva los puntos de la controversia. Cita la Gaceta 82, expediente 2310-06, sentencia de 12 de octubre de 2006. Conforme a estos fallos, no podemos convertirnos en una instancia revisora de los fallos emitidos por la jurisdicción ordinaria, los que deben ser atacados con los recursos legales establecidos. El Ministerio Público tiene la tarea de cumplir, de velar por la legalidad de los actos, como lo indica el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Con fundamento en lo anterior, no procede el amparo interpuesto contra el acto reclamado señalado,
porque no se les han vulnerado garantías constitucionales, debiendo resolverse conforme a derecho. De conformidad con los artículos 44 y 46 de la ley de la materia, es obligación del tribunal decidir sobre la carga de las costas, así como la imposición de multa al abogado patrocinante. Con esos argumentos, el Tribunal Acuo resolvió: se deniega el amparo solicitado por Julio Roberto Suárez Guerra, Walter Omar Linares Pacheco, Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, Edgar René de la Peña Archila y Otto Fernando Molina Stalling, en contra de la juez sexto de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente. Se condena en costas a los postulantes y se le impone a los abogados patrocinantes la multa de 1,000 quetzales que deberán pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que el presente fallo quede firme. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal que corresponde. De conformidad con lo que regula el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. El artículo 66 del acuerdo citado regula que cada una de las partes que tomará el uso de la palabra en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos para la exposición de sus alegaciones. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia solicitante del amparo, apelantes, requerentes de la vista pública. Para el caso, señores Ramiro Armando Lorenzana Ortiz y Edgar René de la Peña Archila, por medio de los señores abogados don Mauricio Farfandonis, Carlos Andrés Moscoso Díaz y David Pineda Esteban Barrios, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada indistintamente, me indican que es el abogado David Pineda Esteban quien hará uso de la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días, honorable magistrada. Y buenos días, señores magistrados. El asunto que nos trae este día ante ustedes es bien sencillo. Procede el amparo cuando existe vulneración a derechos fundamentales, y eso no está en discusión. Y este caso se resume de la siguiente manera. A los amparistas Ramiro Lorenzana y Edgar René de la Peña Archila, en la audiencia intermedia del proceso penal subyacente a esta acción de amparo, se les causó un agravio, y el agravio consistió simple y sencillamente en que la defensa técnica de los amparistas hizo una serie de objeciones al acto conclusivo del Ministerio Público, objeciones que no obtuvieron ninguna respuesta de parte de la autoridad recurrida. Eso desemboca en que tuvieron una resolución sin la debida fundamentación. Cuando una resolución no tiene la debida fundamentación, simple y sencillamente violenta el debido proceso y violenta el derecho de defensa. Y ese es un hecho, no es una opinión, fácil de constatar con la lectura del expediente. Por su parte, el Tribunal de Amparo de primer grado, lejos de reparar el agravio, en su fundamentación no hizo más que darnos la razón y dijo casi literalmente: las objeciones planteadas por la defensa serán resueltas en el juicio oral. Tácitamente reconoce que no hubo respuesta. Sin embargo, dice que no hay agravio, pero reconoce la ausencia de la fundamentación. Consideramos que es suficiente decir eso, honorables magistrados, para demostrar el agravio. Y a menos de que la Honorable Corte de Constitucionalidad vaya a variar algún criterio jurisprudencial
o vaya a establecer que no es necesario que la resolución de apertura a juicio sea fundamentada, consideramos que esta apelación deberá ser declarada con lugar y otorgarse la protección constitucional. Es así de sencillo, honorables magistrados, y para mí bastaría decir eso y sentarme. Pero quiero acotar un aspecto más, porque a veces estamos cansados de venir y acudir hasta esta honorable Corte de Constitucionalidad buscando justicia, pero hay un responsable. ¿Quién es el responsable que tengamos que acudir una y otra vez a esta Corte de Constitucionalidad? Los jueces. Ellos son los responsables. ¿Y por qué, señores magistrados? Quizá porque tienen una visión cortoplacista y los jueces de la jurisdicción ordinaria únicamente están preocupados por resolver su problema, no el problema de la justicia, que es por lo que se les paga. Únicamente están viendo cómo resuelven de tal forma que ni siquiera se despeinen y pasen inadvertidos. Ese es el problema, que el juez de la jurisdicción ordinaria no cumple su función. En una plática con un político, haciendo una reflexión de qué es lo que sucede en la jurisdicción ordinaria, yo comentaba con asombro y hasta con un poco de miedo lo que sucede en los tribunales, porque los casos de alto impacto o mediáticos, los jueces resuelven de una forma, y ese mismo juez, en un caso que no es de impacto ni mediático, resuelve de otra manera. La ley dice una cosa, los jueces hacen otra cosa. Y la respuesta de esta persona me asombró y me dijo que los cambios requieren sacrificios y que el derecho a veces no es suficiente para generar el cambio. Por el contrario, el derecho se vuelve un obstáculo al cambio y que el cambio es bueno. Me sorprendió esa respuesta. Y en la plática, honorables magistrados, sacamos a luz un poco la historia de Guatemala. Desde nuestra colonización para la fecha, no ha pasado una gran cantidad de años de diferencia con la historia de los Estados Unidos. Y hay una diferencia abismal entre los Estados Unidos y Guatemala. Y nos preguntábamos a qué se debe el cambio. Y él creía que era la política y no el derecho el que generaba el cambio. Y tuvimos la oportunidad de acceder a un libro que se llama La historia de la Corte Suprema en los Estados Unidos. Y pudimos ver cómo una serie de fallos de la Suprema Corte de los Estados Unidos, como por ejemplo aquel fallo que impedía la segregación en las escuelas, ese cambio lo logró el derecho y no la política. La autoridad de la Suprema Corte en los Estados Unidos no siempre fue la misma. La tuvo que ganar a pulso, como toda corte, como toda alta corte en cualquier país del mundo, porque una corte de constitucionalidad se convierte en la voz más potente de la Constitución. Los fallos de la Corte de Constitucionalidad repercuten en la vida de todos los ciudadanos, en formas ni siquiera imaginadas nunca por los propios constituyentes. De ahí la importancia de las resoluciones de esta Corte de Constitucionalidad. El gran problema son los jueces. En una oportunidad estuve con el expresidente Alfonso Portillo en los Estados Unidos. Dispense, le rogaría dirigirse a los motivos específicos jurídicos que necesitamos escuchar para poder considerar. Por favor. Gracias, señor presidente. Y mientras él esperaba su sentencia, le pregunté si no tenía miedo que en los Estados Unidos la fiscalía hablara con el juez para que dictara una sentencia más alta. Y me respondió con una seguridad plomosa: aquí ni el presidente se anima a llamar a un juez. En Guatemala ni siquiera los tienen que llamar para que resuelvan y emitan resoluciones como el acto reclamado. ¿Y por qué he alejado mi alocución de lo estrictamente jurídico? Porque lo jurídico es sencillo.
está determinado y a menos de que vaya a cambiar la jurisprudencia, este amparo debe ser otorgado. De forma respetuosa, le solicito a este honorable tribunal que se analicen las constancias procesales, se verifique lo que establece el escrito de amparo y podrán darse cuenta de que no hay fundamentación en la resolución señalada como acto reclamado, y eso causa un agravio. Muchas gracias, honorables magistrados. Para servirle. Seguidamente corresponde el turno a Walter Omar Linares Pacheco por méritos del señor abogado don Víctor Hugo Estrada Vargas. Gracias, señor presidente, honorables magistrados. Buenos días a todas las partes. Para nosotros los defensores, venir a estas instancias, pues es, aparte de referirnos al aspecto técnico jurídico, pues es un grito de auxilio, como exponía mi antecesor, porque creemos que los jueces en su jurisdicción ordinaria no han logrado ser jueces de garantía como lo establece la ley. En el presente caso, nosotros planteamos la acción constitucional de amparo porque a mi defendido en su primera declaración se le imputaron unos hechos y cuando se presentó el escrito de acusación por parte del Ministerio Público se ampliaron los hechos, no tuviendo oportunidad de defendernos en ese sentido. Ese es básicamente el acto concreto que se recurre, obviamente concatenado con otras circunstancias y hechos que se dieron en la audiencia de etapa intermedia, en la cual propiamente se hizo la protesta de mérito y la cual ustedes podrán escuchar cuando analicen las constancias procesales y el expediente de mérito. Por lo tanto, considero que se han violado, como lo enumeré en el escrito de amparo, el derecho a la defensa, el debido proceso, el principio de congruencia, principios que son de mucha importancia porque cuando ustedes analicen la sentencia de primer grado se van a dar cuenta de que no hubo una debida fundamentación. Hablábamos con el colega antes de que empezara la audiencia, pues que nos preocupa mucho que los tribunales constituidos en tribunales de amparo pues simplemente se limiten a hacer una relación de los hechos pero sin la debida fundamentación. Incluso en este amparo se relevó del periodo de prueba, cosa que también nos afecta porque obviamente no pudo haber un análisis estricto de lo que nosotros pudiéramos poder aportado en su momento, como lo indicamos en nuestro escrito inicial. Por lo tanto, pues deben de prevalecer siempre los principios de congruencia, de exhaustividad, para que las sentencias realmente enriquezcan la situación jurídica concreta, enriquezcan el derecho y pues todas las partes tengamos la certeza jurídica de que nuestros aspectos, impugnaciones y inconformidades realmente sean analizadas y resueltas. Por eso es que acudimos hasta esta instancia, no como un capricho de la defensa, como se hace ver a veces por el ente acusador, que es con el ánimo de entorpecer procesos, sino que es con el ánimo de que realmente la justicia sea valorada por la última instancia que tenemos, que es este Tribunal Constitucional. Por lo tanto, les reitero que en nuestro caso particular, pues fueron agregados hechos, como ustedes lo podrán ver en el amparo que hoy se está impugnando, en la resolución, se hace una comparación donde claramente se mira que el Ministerio Público agrega nuevos hechos, los cuales no tuvimos oportunidad de debatir ni argumentar al respecto. Por otro lado, venir a estas instancias no es un capricho de la defensa, como lo he manifestado, sino que actuamos en el ejercicio legítimo de un derecho, el derecho de defensa. Por lo tanto, pedirles consideración que consideramos que la multa impuesta es injusta porque realmente solo se está actuando en el ejercicio de la defensa. Y pues reiterarles también de que a pesar de que nosotros citamos jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad con respecto a la etapa intermedia y lo que debe valorar un juez en la misma, no hubo ningún pronunciamiento al respecto, sino como ya lo manifestó el señor secretario al leer la parte conducente de la sentencia hoy apelada, pues no fue tomado en cuenta ningún argumento nuestro.
Por lo tanto, consideramos que la presente apelación deberá ser declarada con lugar y en consecuencia el amparo solicitado. Muchas gracias. Para servirle. A continuación, hará uso de la palabra como terceros interesados por parte de la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala, CICIG. Mandatario judicial con representación, Ligia María del Valle Vega, quien actúa con su propio auxilio, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Con su venia, honorables magistrados, quisiera utilizar algunas anotaciones para hacer referencia a expedientes y jurisprudencia de esta Corte. Las más breves posible dentro de su tiempo. Muchas gracias. Buenos días a todos, honorables magistrados. Pues mi representada como tercera interesada dentro de los amparos acumulados que se conocen el día de hoy, pues nos pronunciamos en el sentido de considerar que no es procedente otorgar la protección constitucional solicitada y que se confirme la sentencia venida en grado de conformidad con los argumentos siguientes. Tal y como lo ha expresado esta misma Corte en expedientes como el 203-2015, el proceso penal pues es un conjunto de actos que lo que permiten es conocer hechos que han sido señalados como delictivos por parte del Ministerio Público, la posible responsabilidad de las personas que han sido sindicadas y pues eventualmente alguna condena y ejecución de la pena. En ese sentido, la etapa intermedia pues reviste una importancia fundamental en el sentido de que los jueces conocen los medios de investigación que el Ministerio Público ha recabado dentro de la función que la misma Constitución le otorga y que dentro de ese plazo pues obviamente ha adquirido un mayor conocimiento y otros medios de convicción que le permiten presumir la participación o responsabilidad de los sindicados que fueron ligados a proceso pues en su oportunidad. Tal y como lo señala esa misma sentencia, el juzgado, la juez o el juez de control lo que debe hacer es ver si los medios de investigación presentados por el Ministerio Público le permiten llegar a un razonamiento de la posibilidad de la participación de los sindicados, que fue precisamente lo que hizo la juez de control en el acto que ahora se señala como reclamado. La misma Corte también ha señalado en otros expedientes, tales como el 5207-2014, que es esa juez la que hace su propio razonamiento y es el que debe exteriorizar a las partes procesales para decir por qué llegó ella a esta conclusión. Eso mismo ha mencionado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como el J versus Perú del año 2013, en el que dice que sí, que esta debida fundamentación se cumple o estos requisitos de la debida fundamentación se cumplen cuando el juez exterioriza las razones por las que llega al convencimiento de la resolución que dicta. Entonces, como vemos del acto reclamado y del audio de la resolución que emitió la juez en su oportunidad, es precisamente lo que hace, recoger los medios de convicción y algunos de los argumentos presentados por la defensa y decir por qué realmente cree que existe una posibilidad de que el sindicado haya cometido el hecho y pues que el caso sea elevado a juicio y sea conocido por un tribunal de sentencia, tal y como la ley, y en este caso el Código Procesal Penal, lo establece. Específicamente en relación a la cuestión de que le fueron imputados nuevos hechos al señor Walter Omar Linares Pacheco, como lo mencioné en algunas audiencias anteriores que hemos tenido con relación a este caso, existe el expediente 2603-2013, en el que establece que el Ministerio Público pues puede en la acusación señalar detalles de los hechos que le fueron imputados en su oportunidad al sindicado y que esto, al contrario de ser una vulneración a sus derechos fundamentales, permite que éste conozca las circunstancias en las que el Ministerio Público cree que los hechos fueron cometidos. Esto obviamente sin modificar la figura delictiva o la tipificación del delito que fue hecha en su oportunidad y que no son nuevos hechos delictivos que el Ministerio Público en este caso le estuviera imputando. Además, dentro de las argumentaciones utilizadas por los amparistas, pues dicen que los jueces de primera instancia no están cumpliendo con su función y que deben acudir una y otra vez a la instancia constitucional para garantizar los derechos fundamentales, en este caso de sus clientes.
En efecto, en este expediente que sirve de antecedente, hemos tenido más de 30 acciones constitucionales en las que los sindicados han acudido a estas instancias sin que a la fecha tengamos siquiera una sentencia, y que incluso algunos ya fueron resueltas por esta honorable Corte, en el que se dictamine que en efecto la juez de control o los diferentes tribunales de sentencia que han conocido este expediente han vulnerado los derechos fundamentales de los sindicados. En este caso, pues vemos que los órganos jurisdiccionales sí han cumplido su función, y que el que las resoluciones que se han dictado pues no favorezcan a los intereses de los ahora amparistas y de otros sindicados que han acudido a la justicia constitucional, pues aunque no se favorezcan sus intereses, no quiere decir que las mismas se estén dictando en contra de lo que establece la ley o violentando sus derechos fundamentales. En ese sentido, pues como lo indiqué, consideramos que no es procedente otorgar la protección constitucional solicitada y que se confirme la sentencia de primer grado emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. Muchísimas gracias. Para servirle. A continuación, Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación el abogado don Pedro Estuardo Paz Pérez, quien actúa con su propio auxilio, y le dejamos en luz de la palabra. Buenos días, honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. Buenos días, colegas. El Estado de Guatemala se presenta ante esta vista pública con un interés manifiesto muy alto relacionado con el caso de la contratación anómala derivada del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con la entidad Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima. Es de recordar, señores magistrados, que el proceso penal tiene por objeto, de conformidad con el artículo 5 del Código Procesal Penal, la averiguación de un hecho que puede constituir un delito o falta, la posible participación de un sujeto procesal dentro de este hecho, el poder llegar a una sentencia y la ejecución de la misma. En tal virtud, el acto reclamado en los amparos acumulados, que son 4 amparos, los cuales fueron resueltos en la sentencia impugnada, este acto reclamado es el auto de apertura a juicio, formulado de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal, con una debida fundamentación de la posible participación de los sujetos vinculados, cada uno al hecho ilícito que se le imputa, y en el cual, obviamente, tras el auto de procesamiento hubo un periodo de investigación, y lo cual permitió la formulación de una acusación oportuna por parte del Ministerio Público. Señor presidente, me permito solicitar su autorización para fundamentar en algunos artículos y sentencias dentro de esta relación que voy a hacer. La parte conducente dentro de su tiempo, adelante. Muchas gracias. Dentro de la exposición de agravios de cada uno de estos amparos, uno a uno, la sentencia emitida por el Tribunal Acuo se permitió indicar por qué no existe vulneración a derechos constitucionales. En tal virtud, con relación al amparista Julio Roberto Suárez Guerra, el Tribunal Acuo consideró que, conforme con el artículo 332, sí se realiza una exposición clara, precisa y circunstanciada dentro de la acusación formulada, y lo que produjo el debido razonamiento lógico jurídico por parte de la autoridad impugnada en la emisión del auto de apertura a juicio. Asimismo, por su parte, respecto al procesado Walter Omar Linares Pacheco, que en este caso deviene postulante de la acción constitucional, la intimación de los hechos realizados por el Ministerio Público también guarda congruencia con la investigación realizada, y el acto reclamado fue emitido con una debida fundamentación sin vulnerar ningún derecho fundamental. En específico, estos dos amparistas argumentan violación al derecho de defensa, debido proceso, tutela judicial efectiva. Es más, el segundo que indique también argumenta sobre la imposibilidad de pronunciarse respecto a la declaración que le otorga el Código Procesal Penal. Sin embargo, es durante el proceso penal, en etapa de juicio o debate, que precisamente va a poder entrar a un contradictorio y argumentar sin limitación alguna, de conformidad con como lo establecido en la legislación guatemalteca. Respecto a la tercera acción constitucional promovida por los postulantes Ramiro Armando Lorenzana Ortiz y Edgar René de la Peña Archila,
Asimismo, se indica en la sentencia impugnada que es dentro de esta fase intermedia que permite, con una hilación jurídica objetiva, el poder determinar la debida fundamentación para el auto de apertura a juicio. Al respecto, y sobre este caso particular, me permito invocar las sentencias emitidas por esta honorable Corte dentro de los expedientes número 4397-2015 y 601-2015, en los cuales se establece con claridad de criterio que en la acusación que va a ser objeto de análisis por el juez de garantías y que va a llevar este proceso penal, se debe de emitir una debida fundamentación. Y emitida la debida fundamentación que otorgue la apertura a juicio, no se vulnera ninguna garantía constitucional. Son dos sentencias claves en este proceso, las cuales fundamentan los razonamientos que ha emitido y los pronunciamientos que ha emitido esta Corte, en la cual una autoridad judicial, en el uso de sus facultades que la propia ley le otorga, no vulnera ningún derecho fundamental de los procesados. En tal sentido, el Estado de Guatemala se permite solicitar a esta honorable Corte, a los sus magistrados, que declaren sin lugar los recursos de apelación promovidos y en consecuencia se confirme la sentencia emitida por el Tribunal Acuo, emitida con fecha 9 de agosto de 2016. Gracias, señor presidente, gracias, magistrados. Por último, el Ministerio Público, a través del agente fiscal, señor abogado don Juan Francisco Sandoval Alfaro, de la Fiscalía Especial en contra de la Impunidad, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados. Buenos días a los sujetos procesales y al público que nos acompaña. El Ministerio Público, con el propósito de hacer referencia a las acciones constitucionales de amparo planteadas por los señores Julio Roberto Suárez Guerra, Edgar René de la Peña Archila, Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, Walter Omar Linares Pacheco y Otto Fernando Molina Stalin, estando presentes o representados en esta sala de vistas, como ha sido informado, los señores Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, Edgar René de la Peña Archila y Walter Omar Linares Pacheco, quiere poner en relieve que el propósito de la acción constitucional de amparo es la reparación de agravios que pudieran haber sido causados por las autoridades que tienen a su disposición la resolución de procesos. En este caso se trata de un proceso judicial. Se está impugnando, como fue indicado, la emisión del auto de apertura a juicio con fecha 12 de febrero del año 2016 por la juez del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, centrando las acciones constitucionales de amparo en la alegación de que la juzgadora, al momento de emitir el auto de apertura a juicio, no respondió objeciones que fueron planteadas al escrito de acusación, así como la mención de que fueron agregados hechos con relación a lo que el Ministerio Público imputó en audiencias de primera declaración. Quiero traer en cuenta, señores magistrados, que si tuviéramos a disposición en esta sala de audiencias los audios de la audiencia intermedia, yo no he estado en ninguna otra audiencia intermedia en la que se haya discutido tanto el escrito de acusación. De hecho, en algún momento yo sentí que se vulneraron mis derechos porque a cada momento fueron interrumpidas las argumentaciones de la Fiscalía, porque la propia juzgadora permitió que los abogados realizaran recriminaciones y que el Ministerio Público dieran explicaciones. ¿Por qué el Ministerio Público no lo hizo? Porque al final de cuentas se cumplió con los presupuestos del artículo 340 del Código Procesal Penal. La acusación fue suficientemente discutida. Conforme el artículo 334 del Código Procesal Penal, si en algún proceso los indicados tuvieron o han tenido oportunidad de defenderse, es en el proceso penal del cual subyace la presente acción constitucional. De hecho, sí fueron respondidas todas las objeciones. El tema aquí es que la defensa y quienes actualmente son amparistas en la presente acción constitucional, lo que requerían es que el Ministerio Público hiciera un copiar y pegar de la imputación de la primera declaración y que la misma imputación fuera realizada en el escrito de acusación. Sin embargo, la sala de apelaciones constituida en Tribunal Constitucional de primer grado, y lo hace ver en la resolución de fecha 9 de agosto del año 2016, que constituye la sentencia de primer grado dentro de la presente acción constitucional, indica:
El auto de procesamiento, al final de cuentas, de lo que sirve es de un parámetro a partir del cual la persona se va a defender. Los hechos imputados, lógicamente, sobre eso es que la persona se va a defender, pero si existe un periodo de investigación es para que la Fiscalía realice precisiones y al momento de formular escrito de acusación cumpla con el parámetro estipulado en el artículo 332 bis, numeral segundo, relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible. Si solo vamos a copiar la imputación de la primera declaración y vamos a dejar la misma en el escrito de acusación, mejor que no se investigue. Para eso es el periodo de investigación, para que la Fiscalía precise los hechos sobre los cuales considera que existe la probabilidad de llevar a debate oral y público. Lógicamente constituiría vulneración al debido proceso si la Fiscalía en el escrito de acusación realizar adición de hechos que nunca fueron de conocimiento de la persona. Por ejemplo, si yo en la audiencia de primera declaración imputé en relación a la muerte de una persona, sería vulneración del debido proceso que yo haya realizara una imputación relacionada con otro tipo, con más muertes violentas. En ese sentido, el propio Tribunal Constitucional de primer grado en la sentencia indica, y voy a hacer, si el presidente me lo autoriza, relación a lo que indica en uno de los parágrafos que constituye los considerandos de la resolución que fue apelada, si me lo permite, señor presidente. Dentro de su tiempo. Muchas gracias. Se indica que el auto de procesamiento es el inicio del procedimiento. En ese momento no se dispone de todos los elementos de convicción, porque para eso se fija el periodo de investigación, en el que se recaba toda la información necesaria para definir los hechos de la acusación. Pero si el objeto de la averiguación no se varía, no se está vulnerando el debido proceso. Señores magistrados, en la exposición de mi antecesor David Pineda, y lógicamente yo no lo tengo que, no es por hacerlo en contradicción, porque no se trata de realizar una contradicción, pero se indica que está fácil resolver la acción constitucional de amparo porque son evidentes los vicios que deben de ser restaurados por medio de la vía constitucional. Sin embargo, aquí no les fueron expuestos a ustedes dónde están los vicios. Aquí únicamente se confirma de que la autoridad impugnada, la juez del juzgado sexto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, cumplió con las prescripciones de los artículos 332 bis, 336, 338 al 342 y 344 del Código Procesal Penal, porque respecto de la solicitud de acusación y de la solicitud de apertura a juicio, resolvió todas las cuestiones que fueron planteadas por los sujetos procesales, resolvió las objeciones que fueron planteadas por los mismos. En ese sentido, el hecho de que una fundamentación no sea una fundamentación de 2, 3, 4 días, sino que una fundamentación que sea breve o escueta, pero que dé respuesta a los argumentos que fueron vertidos por todos los sujetos procesales, lo que implica es el respeto a la fundamentación, a la motivación, a la que obliga el artículo 11 bis del Código Procesal Penal y a la que están obligadas todos los juzgadores, porque ese razonamiento de los fallos, como indicó en su oportunidad el magistrado Mauro Roderico Chacón Corado, implica el respeto a la tutela judicial efectiva. Aquí lo que podemos avisorar es de que lo que existe es una inconformidad con una resolución judicial, pero una inconformidad con una resolución judicial no implica de que existan vulneraciones al debido proceso y al derecho de defensa que impliquen el otorgamiento de una acción constitucional. En ese sentido, señores magistrados, la solicitud de la Fiscalía es de que se confirme la sentencia avenida en grado, es decir, que se declare sin lugar el recurso de apelación y como consecuencia se deniegue la acción constitucional de amparo planteada en virtud de que no existen las vulneraciones que fueron alegadas por los amparistas. Únicamente y muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.